Somos tu voz. Ya está con nosotros Moisés Chocrón, analista internacional. Como saben, está al frente de Terapia de Shock para, como siempre, conversar con nosotros, hacer un análisis de varios temas que están en la palestra del contexto internacional. Así que, como siempre, Moisés, bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos dando la bienvenida. Y nos habíamos comprometido, justamente a propósito de que hace poquito tú estuviste en los Estados Unidos, quizás pudiste palpar de primera mano cuál es el sentir en la calle de la gente o qué se dice en la calle, cómo va esta carrera por las presidenciales. Porque además en este contexto en el que, bueno, no todo el mundo apoya a Trump, no todo el mundo apoya a Biden, no sé si estará tan polarizado o no, pero surge una tercera opción. Rara vez un tercer partido ha sido competitivo en unas elecciones presidenciales, pero veíamos que, por ejemplo, en el caso del Partido Libertario, finalmente se nominaba al activista Chase Oliver, pero allí además hubo el intento de Robert F. Kennedy Jr. por figurar como el candidato a la presidencia. No lo logró. Pero en este contexto ves que una tercera opción, un tercer partido, se convierta como en una alternativa real en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué pudiste ver, escuchar, sentir tú en las calles ahorita cuando estuviste por allá? Efectivamente, Estados Unidos se encuentra en un proceso polarizado de elección dentro de su democracia. Yo diría que el elemento polarizador, y no desde ahorita, sino desde hace ya 8 años, ha sido la entrada de la irrupción de Donald Trump como candidato a la presidencia. Contra Hillary Clinton ganan las elecciones, pero después contra Joe Biden las perdió. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha tenido serias críticas, no nada más como empezó su gobierno con temas de política exterior, sino luego sobre todo a nivel interno con temas de seguridad fronteriza y rendimientos económicos. Y esto lo ha usado muy bien, muy astutamente, lo ha utilizado Donald Trump para polarizar tanto a la opinión pública entre demócratas y republicanos como la propia militancia interna del Partido Republicano. No, digamos que la posición de Donald Trump dentro del Partido Republicano es más fuerte que nunca. Sin embargo, dentro de los propios republicanos hay, digamos, no dudas en torno al partido, sino más bien dudas en torno al candidato. Sin embargo, evidentemente la polarización propuesta por Donald Trump entre lo que él propone como un tema de dinamizar la economía, de la seguridad fronteriza, evidentemente está en contraposición a lo que ha venido siendo el gobierno de Joe Biden, y sobre todo en términos de rendimientos económicos, sobre todo en el caso de la inflación. Ahora, una vez dicho esto, en Estados Unidos estamos acostumbrados a ver elecciones entre demócratas y republicanos, y nos parece muy extraño hablar de otros partidos, como bien tú mencionas, el Partido de los Libertarios. También existen candidaturas independientes, pero normalmente este tipo de candidaturas no llegan ni siquiera a sobrepasar el 2% de votos en todos los estados que conforman la Unión. Sin embargo, en este momento pues hemos visto una mayor presencia en medios de comunicación, sobre todo del candidato por parte del Partido Libertarios. Al principio, como bien decía, se trataba de Robert Kennedy Jr., que en realidad de Jr. ya solo le queda el nombre, es un señor bastante avanzado en edad, y es además con un problema de habla, que pues los que ya nos han escuchado en otros momentos sabrán que este tema a mí en particular como analista no me parece tan difícil de superar. No me parece que solo porque tenga un problema del habla pueda ser un mal candidato o no, sino más bien por el tema de propuestas. Es que al final la candidatura de Robert Kennedy no funcionó, y también porque la misma forma de hacer campaña de este político que viene de la prestigiosa familia de los Kennedy en los Estados Unidos tuvo varios tropiezos a nivel de propaganda. Uno, quizás el más grave de todos los tropiezos que menciono, es el que ocurrió apenas hace una semana, cuando el candidato aseguraba que dentro de su cabeza habitaba un gusano, y que esto pues de alguna manera afectaba su juicio. Evidentemente esto destruye cualquier tipo de candidatura, no cuando lo dice la oposición, sino más bien cuando lo dice el propio candidato. En todo caso, efectivamente Donald Trump sigue liderando las encuestas dentro de los Estados Unidos, seguido
por aproximadamente, dependiendo del estado del que estemos hablando, entre un 2% y un 7% de diferencia con respecto a Joe Biden. Efectivamente, Joe Biden no ha logrado subir en las encuestas. Lo que más se le critica a nivel interno ha sido el manejo económico de la inflación y también el tema de la seguridad fronteriza. Pero digamos que se han visto relegados otros temas que antes habían sido muy importantes, sobre todo en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que en lo que se refería a los temas de seguridad pública por manifestaciones, el uso de la fuerza, como había ocurrido con las manifestaciones de Black Lives Matter, y otros tipos de manifestaciones que ocurrieron en los años de gobierno de Donald Trump. Donald Trump entraría en la presidencia a principios del año que viene, pero sería electo a finales de este año, y además tendría que afrontar evidentemente los problemas que continúan, ¿no?, dentro de la economía estadounidense, pero sobre todo el principal problema durante la campaña de Donald Trump ha sido los diferentes problemas judiciales que ha tenido que atravesar. Es un candidato que tiene... Sí. No, adelante, Moisés, por favor. Es un candidato que tiene aproximadamente 100 demandas en diferentes tribunales a lo largo de Estados Unidos, que ya ha sido declarado culpable, cuando menos del tema del asalto sexual. Que de hecho, y este es un tema ya viejo, digamos que esto a principios del año pasado fue que se supo la decisión de la Corte con respecto a esto, y me estoy refiriendo al caso conciso que ocurrió en la década de los 80. Sin embargo, en este momento está siendo acusado, y vamos a conocer el veredicto esta misma semana, sobre el mal manejo de los fondos de la campaña, la última campaña presidencial de Donald Trump, en la que aparentemente se utilizó un dinero para acallar a una actriz porno, y por su relación o su vinculación con Donald Trump, y este dinero no fue declarado de la manera más transparente posible. Entonces, de esto es que se le está acusando ahorita. Sin embargo, el juicio más importante de Donald Trump a nivel político no es ni siquiera en el que ya fue declarado culpable por asalto sexual, sino que se trata del juicio por su participación y cuál fue su nivel de responsabilidad en la autoría de los hechos del asalto al Congreso el 6 de enero, después precisamente de que perdiera las elecciones contra Joe Biden. Están escuchando a Moisés Chocrón, un analista internacional. Hablábamos de ese partido libertario que, bueno, en elecciones anteriores no ha tenido tanta representatividad. Y tú hablabas también de candidaturas independientes. ¿Qué tan influyentes han sido, no, en la historia de las presidenciales de los Estados Unidos esas candidaturas independientes? ¿Pudiesen ser una opción en este contexto, en este momento, en este escenario que es la realidad hoy por hoy en los Estados Unidos? No, lamentablemente no hay expectativas de que vayan a cambiar la balanza de uno a otro, porque como les digo, en muchas encuestas, dependiendo del estado del que estemos hablando, la diferencia entre demócratas y republicanos es aproximadamente entre el 2 y el 7%. Los independientes nunca han logrado, cuando menos no en la historia reciente de los Estados Unidos, no han logrado llegar al 2% de votos, y el Partido Libertario, bueno, digamos con mucho esfuerzo, logra superar el 1% de los votos. Entonces, no estaríamos hablando de grandes cambios en la campaña estadounidense, pero digamos que por el tema de polarización de la sociedad estadounidense, el elector común, digamos, muestre su agotamiento en la política tradicional, votando por los demócratas o por los republicanos, y decida votar ahora por una tercera vía, sea un candidato independiente o sea el candidato de los libertarios. Si esta candidatura lograra, por ejemplo, alrededor de un 4, un 5%, sería un récord histórico para la política dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, no serviría más que como anécdota. En realidad es muy poco probable que esto ocurra, este escenario en el que les digo, bueno, que los libertarios logren el 5% de los votos, y que eso efectivamente afecte la candidatura, por ejemplo, de Joe Biden, que creo yo que es la que más vería afectada
en este sentido. Es decir, la mayoría de los republicanos van a votar por Donald Trump, pero muchos demócratas están dudando acerca del liderazgo de Joe Biden, sobre todo por su avanzada edad. Uh-huh. ¿Y quién es el representante de los libertarios, Moisés? Y por otra parte, y aquí conectando con lo que está ocurriendo en México, este fin de semana va a haber elecciones. Y bueno, decía el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que hay violencia electoral, hay estabilidad política en México. Pero bueno, si a ver, vamos, también hay un punto en común importantísimo, o que une, por ejemplo, a Estados Unidos y México, que es el tema de la migración, ¿no? Y las medidas que están implementando ambos países. ¿Cómo ves también la carrera electoral en México? Sí, efectivamente, el candidato libertario es un activista por los derechos de la comunidad LGTBI y además de ser el mismo homosexual, y no sería la primera vez que no en la presidencia, porque eso sí sería inédito, que un candidato a la presidencia sea abiertamente o admita abiertamente su sexualidad, sino me estoy refiriendo a la llegada a altos cargos de funcionarios que abiertamente asumen su homosexualidad. El caso más reciente que tenemos es precisamente en el gobierno de Joe Biden, cuando él hace el ministro o el secretario de Transporte, como se le dice en los Estados Unidos, es precisamente un político de una brillante carrera política dentro de los Estados Unidos que es reconocidamente homosexual y que de hecho se encuentra casado desde hace años con un hombre. Y esto, por ese lado, digamos que no representa tanta la diferencia. La comunidad estadounidense, la sociedad civil y la opinión pública cada vez se están acostumbrando más a ver esto sin la necesidad de tomarlo como una debilidad o incluso algo reprochable para sus candidatos políticos. Y relacionándome con la segunda parte de tu pregunta, cómo la política inmigratoria mexicana se ha relacionado mucho en los últimos años con la estadounidense, es precisamente hacia finales del mandato de Donald Trump y sobre todo durante todo el gobierno de Joe Biden, que se han hecho presiones importantes sobre México para que esas oleadas gigantes que veíamos hace unos años de latinoamericanos migrando por vía terrestre hasta la frontera entre México y Estados Unidos se detuviera en México, sobre todo en el sur de México. Hoy en día incluso lo vemos aún más al sur, es decir, las presiones de Estados Unidos con respecto a sus aliados comunes en Latinoamérica han llegado hasta el Darién. En este caso, pues son Panamá y Colombia los que se han visto afectados por la política estadounidense y han tenido que tomar cada vez medidas más importantes para controlar el tráfico ilegal por tierra de estas grandes oleadas de inmigrantes o de emigrantes latinoamericanos con destino a los Estados Unidos. Básicamente de lo que se acusa públicamente a Panamá y a Colombia es de no tomar medidas suficientes para controlar, para tener puestos fronterizos en esta zona, pero recordemos que esta zona es una selva tropical de muy difícil acceso y efectivamente donde hay casi una presencia nula, no nada más de las autoridades de ambos países, sino también de infraestructura para que las autoridades puedan estar en el lugar. Moisés, como siempre, agradecidos contigo por este contacto. Recuérdanos tu usuario en las redes sociales. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa. Les recuerdo que me pueden seguir en @choc, como se escribe mi apellido, Chocrón, en Instagram, y donde, bueno, si la tecnología nos lo permite, dejamos siempre estas conversaciones que tenemos todas las semanas. Un abrazo, Moisés, que estés bien, nos hablamos la próxima semana. Moisés Chocrón, analista internacional, quien está al frente de Terapia de Choc. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.